La siguiente práctica que vamos a hacer, la 19, está relacionada o es una versión un poco más compleja de una que vimos la semana pasada. La semana pasada comenzamos con el cálculo de la utilidad básica por acción. No sé si recuerdan que para el cálculo de la utilidad básica por acción teníamos que calcular básicamente dos elementos. Por un lado, cuánto es la utilidad a repartir, y por otra parte, teníamos que ver cuánto es el promedio de las acciones en circulación. Entonces íbamos a ponderar las acciones por el tiempo. Hay una práctica que se realiza, que es muy común, que va a alterar la cantidad de las acciones en circulación. Y es cuando yo tengo algún tipo de certificado que se pueda convertir en acciones comunes. Entonces, esto lo que va a hacer es que vayan a existir más acciones comunes de las que nosotros consideramos. En la teoría, ustedes verán que hay dos posibilidades para hacer ese aumento de acciones. Uno es que hayan acciones preferentes, que por aquí las tenemos, acciones preferentes, que tengan la posibilidad de convertirse en acciones comunes. Y la otra posibilidad es que tengamos bonos corporativos que se puedan convertir en acciones comunes. Esto lo que hace es que tengamos un mayor número de acciones en circulación. Y entonces la utilidad que originalmente consideramos que era la utilidad básica por acción va a ser más pequeña. Entonces voy a proceder con este caso. El caso, de hecho, nos da las dos posibilidades. Nos da que existan acciones preferentes que se convierten en acciones comunes y bonos que se pueden convertir en acciones comunes. Procedo con la lectura. Dice que la empresa Oso S.A. tiene 15,000 acciones comunes en circulación durante el 2016. Vean que actualmente tiene 15,000. Es como el saldo inicial de las acciones. Y a esta le tenemos que hacer los ajustes. También tiene dos obligaciones convertibles en circulación a finales del 2016, que son, uno, acciones preferentes convertibles en 2000, en el 2000 se emitieron 1,000 acciones preferentes del 9% con un valor de 100, vendidas en 140. De acuerdo a lo que yo les dije a ustedes, a los que les va a interesar y que es el dato que vamos a usar, no es el valor en el que yo lo vendí. Eso no me interesa por el momento. Esos 140 me sirven para registrar la prima o descuento que haya a nivel de libros, prima en este caso. Pero para fines del cálculo de las acciones en circulación, lo que íbamos a tomar en consideración era el valor nominal. Entonces lo que nos interesa son los 100. Voy a comenzar con la tablita que nos dan por aquí. Lo primero que ocupo hacer es determinar estas acciones preferentes a cuántas acciones comunes equivalen. Si continúo con la lectura, dice que cada acción preferente se convierte en 3.5 acciones comunes. Se pagaron los dividendos del año, a la fecha no se han convertido en ninguna acción preferente. Bien, entonces, si el primer paso es determinar cuántos serían el equivalente de esas acciones preferentes a comunes, tenemos que completar esta tabla. La tabla nos dice como primer elemento que ocupamos saber cuántas acciones preferentes hay. Y lo que nos decía el ejercicio es que en el 2000 se emitieron 1,000 acciones preferentes. Y ocupamos el valor nominal, 100. 100 acciones preferentes a 100, son 100,000. El dividendo preferente es del 9%.
yo le hubiera pagado, o le tengo que pagar a los accionistas preferentes un 9% de las utilidades. Si yo convierto aquellas acciones preferentes a comunes, tendría un 3.5 acciones comunes por acción preferente. Significa que tendría que emitir 3.500 acciones. Aquí es donde estaría el punto. Si yo lo tuviera como accionistas preferentes, les voy a tener que pagar 9.000 en dividendos. Si yo lo convierto en acciones comunes, va a incrementarse o a disminuirse la utilidad básica por acción. Ahorita vamos a ver la dilución que va a tener, pero estos 9.000 se tendrían que repartir entre 3.500 acciones comunes y no se estarían repartiendo entre 1.000 acciones preferentes, sino que serían parte del bloque de acciones comunes que son las que tienen derecho a la utilidad remanente de la empresa. Ya no existiría un dividendo preferente de 9.000, sino que el 100% de la utilidad de la empresa se estaría repartiendo con los accionistas preferentes. Entonces, lo segundo que ocupamos es determinar este segundo cuadro, que son las acciones comunes que están en circulación en la actualidad, para la cual nos piden tres datos. Primero ocupamos la utilidad del periodo. Y en el enunciado nos dice que en el 2016 la empresa obtuvo utilidades de 54.000. Veanlo acá. Obtuvo utilidades de 54.000 y la empresa está en una escala del 30% impuesto de renta. Vean algo curioso, ¿verdad? Nos dan el 30% impuesto de renta. Esto nos va a servir para otros fines, pero para la determinación de la utilidad neta del periodo, no, porque ya aquí nos dicen que esta es la utilidad neta. Entonces, esta utilidad de 54.000 después de impuestos es una utilidad ya neta. El 30% impuesto de renta no lo vamos a considerar para fines del cálculo de nuestra utilidad por acción. Vamos a tomar la utilidad neta del periodo, que son los 54.000 netos, y de estos sabemos que 9.000 van a repartirse entre acciones preferentes y el resto, 45.000, es lo que tendría que darle a los accionistas comunes. Y las acciones que estaban en circulación, de acuerdo al enunciado, son 15.000. Ahí tenemos básicamente todos los datos generales con respecto a este ejercicio. ¿Hasta aquí hay alguno que tenga consulta? ¿Alguien tiene consulta? ¿Cuál es el último dato? Las 15.000 acciones. Este. Esas 15.000 acciones vienen aquí al inicio del enunciado. Dice, Oso S.A. tiene 15.000 acciones comunes en circulación durante el 2016. Son esas, son las acciones que, según el enunciado, estuvieron durante ese año. Ok, entonces, bueno, ahí tendríamos esto. Lo que sigue es la determinación de cuánto es el impacto de la emisión de las acciones o de la conversión de acciones preferentes a acciones comunes. ¿Y cuánto es el impacto de convertir las acciones, los bonos, perdón, en acciones comunes? Vamos primero con el de las acciones preferentes, que es el que estábamos viendo.
El dividendo preferente es de 9,000 y yo voy a hacer acciones comunes. Si convierto todos los títulos en acciones de acciones preferentes, acciones comunes, tendría 3,500. Significa que el impacto que va a tener la conversión de acciones preferentes a comunes es la división entre estos dos, 9,000 entre 3,500, 2.57. 2.57 es la utilidad que se está convirtiendo, que originalmente iba a ser pagada a los accionistas preferentes, que ahora se lo van a distribuir entre los accionistas comunes. Y que lo que está haciendo es un aumento. Es un aumento del dividendo común en 2.57. Continúo ahora con la lectura de la parte de los bonos convertibles, que es la segunda parte que ocupamos para ver cuánto es lo que afecta a estas conversiones a la utilidad por acción. Nos dice que los bonos convertibles, el 6 de julio de 2016, se emitieron bonos con un valor nominal de 100,000. Nuevamente, lo que ocupamos es el valor nominal de ellos, que devengan una tasa de interés del 10% anual. Fueron vendidos a la par. Este es el mismo concepto que les explicaba hace un rato. A la par significa que fueron vendidos por el mismo valor nominal. No se vendieron ni con prima ni con descuento. Cada bono de 1,000 se convierte en 35 acciones comunes. A la fecha no se ha convertido ningún bono. Entonces, igual, no se ha convertido ninguno. Lo que estamos viendo es cuánto es el posible impacto si se llegaran a convertir. Sigo con la segunda parte que nos decía aquí en la plantilla, que dice que los bonos convertibles, para los bonos convertibles, perdón, ocupo determinar cuánto es el valor nominal. Ya el ejercicio nos lo daba, que son 1,000 por cada uno de ellos, para un total de 100,000, que vamos a ocupar el valor nominal total. La tasa de interés de aquellos bonos era, pues, bueno, segurito para ver aquí. Sí, es del 10%. Y ellos han estado vigentes desde el 6 de julio del 2016 y nosotros estamos a finales del 2016. Entonces deberíamos estar el 31 de diciembre del 2016. Al 31 de diciembre del 2016, desde el mes de julio, tendríamos 6 meses de intereses. Yo sé que si fuéramos muy meticulosos lo haríamos por día, pero para fines de este cálculo, ¿verdad? No vamos a tomar en consideración, no vamos a ir tan al detalle como para hacerlo a días. Lo vamos a dejar en los meses exactos que ocupamos. De julio a diciembre son 6 meses del año. Si yo tuviera aquellos bonos, tendría un gasto de intereses equivalente al valor nominal por la tasa de interés por la cantidad de meses que estuvieron del año, de la cantidad de meses que tendrían que estar del año. Serían 100,000 por el 10% por 6 de 12, que corresponde a 5,000. 5,000 es el gasto que yo tengo que hacer de intereses de los bonos que actualmente tiene la empresa. Y aquí sí nos va a interesar la tasa de impuesto de renta, porque, como hemos visto en los cursos de finanzas, el gasto por interés constituye o tiene un escudo fiscal. Entonces, para fines de la utilidad, él no va a reducirme 5,000, sino que me va a reducir 5,000 menos el escudo fiscal del 30%.
Eh, sería solamente el 70% que son los 3.500. ¿Estamos claros hasta aquí? Esto es el gasto que representa los bonos que tengo emitidos a nivel del estado de resultados, ¿verdad? Netos, ellos representan un gasto del 35% porque la empresa paga el 30% en impuestos y él pues representa un escudo fiscal. ¿Dudas hasta aquí? Ninguno tiene consulta. Bien, si ninguno tiene duda, entonces voy a continuar. La plantilla por otra parte me solicita conocer cuál es el valor nominal de los bonos. El valor, eh, ¿verdad? Este de aquí arriba era el total. Aquí eh, tendría que ser el unitario, que son 1000, es el valor individual de cada bono, y son 100 bonos que se han emitido. Eh, acciones por bono, me dice que son 35. Entonces, si yo fuera a hacer la emisión de acciones, serían las 100 bonos por 35 para un total de 3.500 acciones si se fueran a emitir. Ahora, en este caso es un poco diferente al de la acción preferente, porque los bonos sí tendríamos que calcularle la fracción del año en el que estuvieron. Si recordamos, cuando hicimos el primer cálculo de la utilidad básica por acción la semana pasada, lo que hicimos fue determinar cuánto es lo que estuvieron las acciones durante el año. En este caso, en el de los bonos, ocupamos retomar ese concepto. Si estos bonos hubieran convertido en acciones, hubiesen estado desde el mes de julio hasta el mes de diciembre. Hubiesen estado 6 meses de 12. Vamos a ponerlo aquí como texto para que me lo mantenga. 6 de 12. Ay, 6 de 12. Entonces, las 3.500 acciones por 6 de 12 es el número de acciones que hubiese estado en promedio durante el año. Y para la determinación del impacto en el bono, lo que ocupo es distribuir este gasto que era el que me hubiese generado los bonos, si los hubiera tenido durante los 6 meses, versus una conversión en acciones comunes, que lo que voy a hacer es, al final de cuentas, tener que pagarle un dividendo. Entonces, serían un gasto de intereses después de impuestos de 3.500, que bueno, es, los que calculamos aquí, dividido entre el número de acciones que estuvo en circulación, y por tanto el impacto en este caso es de 2 por acción. Ya tendríamos el impacto de las acciones preferentes, que está dado por el dividendo que dejaría de tener que pagarle a los accionistas preferentes, y el impacto que tendría en el caso de los bonos, que sería el gasto que no se va a generar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguno de los cálculos que se hizo? ¿Alguno de los datos que se tienen?
No, ninguno. Bien, entonces ahora aquí llegamos al, eh, al punto. ¿Cuál es la utilidad básica por acción? Y todos estos cálculos para determinar esto. ¿Cuánto es la utilidad básica por acción y en qué forma la conversión de estas acciones preferentes, acciones comunes y de los bonos a acciones comunes disminuye o aumenta la utilidad básica por acción? Entonces, vamos a ir haciéndolo. Originalmente nos decían eh, eh, acerca de las ganancias que tendríamos para este periodo. ¿Cuántas serían las utilidades? Bueno, las utilidades que teníamos son las que calculamos acá. Nosotros estamos considerando 45,000 de utilidades para repartir a los accionistas comunes. Las acciones que había en ese año son 15,000. Aquí lo que tengo que hacer es una utilidad por acción que va a ser la utilidad que hay dividido entre el número de acciones, lo que nos da una utilidad por acción de 3,000. ¿Ok? Ahora, tengo que clasificar la emisión de las acciones preferentes y de los bonos convertibles dándoles una prioridad. Tengo que hacer primero la aplicación del que tenía el menor impacto y posteriormente el que tiene el mayor impacto. Bonos tiene un impacto de 2 y acciones preferentes uno de 2,57. Significa que primero voy a aplicar la conversión de bonos y posteriormente la conversión de acciones preferentes. Bajo este escenario, si yo hago la conversión de bonos en acciones, mi utilidad va a incrementarse. Ya ahora no van a ser 45,000, sino que dejaría de tener un gasto de 3,500. Mi utilidad ahora es de 48,500 y ya no tendría 15,000 acciones, sino que tendría más las 1,750, 16,750 y por tanto la utilidad por acción cambió con esta primera, con este primer factor. Voy a dejarlo a 2 decimales tal vez. Significa que si se convierten los bonos en acciones, realmente la utilidad básica por acción disminuye de 3 por acción a 2,90. ¿Estamos claros hasta acá? Y el último impacto ya aquí nos lo dan, pero vamos a calcularlo. En el otro caso tendríamos las 4,500, ¿verdad? Primero aplicamos los bonos, después las acciones, las 4,500. Y tengo que incrementarle, eh, bueno, 48,500 era la utilidad que hubiera tenido si hubiera convertido los bonos. Si convierto también las acciones, no voy a repartir los 9,000 de dividendos preferentes y me quedan 57,500. Por su parte, mis acciones se incrementarían de 16,750 a 20,250 y por tanto mi utilidad diluida es este entre este. Un total de 2,84. Eh,
¿Tendríamos alguna consulta hasta acá? Sí, ok, voy a repetirles este, que es la consulta que tiene por aquí la compañera. Si quedamos claros con la emisión hasta acá, que era el de los bonos. Ese sí estaría claro, Stephanie. O ese también, perdón, Catherine, en este caso. O ese también habría que calcularlo. Ok, lo que tenemos que hacer en este caso es básicamente lo mismo. Una vez que aplicamos la conversión de bonos sobre los saldos que nos quedó, vamos a aplicar la conversión de las acciones preferentes a comunes. Para esto, lo primero es que si yo no hubiese, si yo ya no tengo las acciones preferentes, ya no tengo que hacer el pago del dividendo preferente. Entonces, a esta utilidad que tenía de 48.500, le voy a sumar lo que yo iba a repartir en dividendos preferentes, que son 9.000. Significa que tendría para repartir 57.500 de utilidades. Y lo otro es que tengo que ajustar la cantidad de acciones. Después de hacer la conversión posible de bonos a acciones comunes, tendría que hacer la conversión de acciones preferentes en acciones comunes. Sobre estas 16.750 que ya tengo, voy a sumarle las posibles acciones que se hubiesen emitido, que son estas 3.500 que calculamos al inicio, que eran las 100 acciones preferentes por la conversión de 3.5. Y aquí lo tendríamos. Entonces, hacemos lo mismo, tomamos la ganancia y la dividimos entre las acciones. 57.500 entre 20.500. Y me da 2.84, que es de hecho el resultado que hace un momento estaba en la plantilla. Esto lo que está haciendo es que indicándonos que a conformidad que vamos haciendo esta emisión de acciones comunes, nuestra utilidad por acción va disminuyendo. Aun cuando se vaya incrementando la utilidad, porque ya no tendríamos el gasto eh, de intereses ni el pago del dividendo, aún así la utilidad pues va a ir disminuyendo. Y bueno, aquí lo tendríamos. En el estado de resultados se reportaría una utilidad básica por acción de 3.000 y una utilidad diluida por acción de 284, producto de la posible emisión de los bonos en acciones y de las acciones preferentes en acciones comunes. ¿Hay alguna consulta con respecto a este ejercicio? ¿Ninguna?